Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este 29 de abril de este 2025. Ya lo dijimos al inicio de esta semana, que es la última del mes de abril, poco a poco acercándonos al mes de mayo. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva, contento de mandarles un fuerte abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que lo estén haciendo. Este es un nuevo episodio de Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, aquellos que tienen por algo propio el de conservar las buenas tradiciones, de conservar los valores éticos y morales, igual que aquellos que están alineados con la filosofía política de derecha. Aquellos también que escuchan este podcast saben que es una alternativa a lo que nos presentan los principales medios de comunicación, que están claramente inclinados hacia la izquierda. Para esta jornada hay temas que son realmente preocupantes y que debemos mencionar. Lo decíamos el día de ayer, en cuanto a los primeros 100 días que ya se acercan de la presidencia número 47 a cargo de Donald Trump. Hay mucho que se va a ir hablando, hay mucho que se va a ir diciendo, y entre ello las encuestas, por lo mismo, es un tema que tenemos que abordar. Igual que este caso mediático que está utilizando no solamente los demócratas, sino también los principales medios de comunicación para tergiversar la noticia con relación a 3 niños ciudadanos estadounidenses que los titulares, los titulares de estos principales medios de comunicación están diciendo que se trata de niños que están siendo deportados. Y en realidad esto no es como lo pintan. Y para ello hay que hacer no solamente un análisis en cuanto a cómo nos mienten los principales medios de comunicación, sino también qué dice la ley, cómo establece la norma, cuál es el procedimiento, sobre todo constitucional, que es el que rige nuestro sistema judicial. Ese es un tema que también estaremos abordando, pero primero, permítame avanzar con esto que mencionábamos el día de ayer, casi al final de nuestro episodio 134, y tiene que ver con esta demanda, o más bien, por un lado, la acusación en contra del Departamento de Justicia a cargo de Pam Bondi con relación a los documentos, clasificados o no, como mejor quiera usted entenderlo, a este proxeneta, a este pederasta ya fallecido, Jeffrey Epstein, porque están acusando, ya no es simplemente quien está a cargo de la Cámara de Representantes, James Comer, que el día de ayer lo dijimos, había hecho una acusación pública a través de una entrevista a nivel nacional donde decía que es el Departamento de Justicia el que está obstruyendo por presentar información que es clave en cuanto a los datos de este caso que llegó a la Corte estadounidense con relación a Jeffrey Epstein. Y ahora hay 2 víctimas. Les decía, una última muchacha que sale para decir la verdad, cómo fue víctima de tanto de Jeffrey Epstein como de su pareja. Pero al final, hace unos días nada más, decían los titulares que esta mujer se había suicidado. ¡Mentira! No se suicidó. Igual que Jeffrey Epstein, no se suicidaron. Los suicidaron. Y eso nomás por tener una formalidad en cuanto a decir cómo son las cosas en este programa. No, a esta gente existen intereses que son mucho más profundos de lo que nosotros podemos creer que es el estado profundo, que estas personas saben que su vinculación con toda esta trama de violaciones, gente menor de edad que ha sido llevada a esta isla de Jeffrey Epstein, donde hubo vejaciones, violaciones y todo tipo de cosas perversas que ni siquiera queremos imaginarnos. Sin embargo, no hay información clara. Por más que el presidente Donald Trump salga a decir, o igual su fiscal general, estamos revelando la información, como lo hizo hace más de un mes,
pues no hay información que realmente vaya esclareciendo quiénes son los que han hecho el delito, el delito de hecho, porque tiene que haber un delito de hecho para que exista una fiscalía que reciba el caso, que procese el caso, que lleve ante el juez y que el juez termine determinando que, por ejemplo, Jeffrey Epstein vaya a la cárcel. Si no hay delito, no hay cohecho, no hay un delito que se haya cometido, ¿cómo haces un proceso? Entonces, si han llevado a la cárcel a Jeffrey Epstein, se supone que hay una lista de quienes han cometido los actos, ya sea de violación, abuso de menores, trata y tráfico de personas y todo lo demás que puede estar incluido en ese caso. Pero ¿dónde está esa lista y quiénes son los que han cometido esos delitos? Eso es lo que el pueblo estadounidense quiere saber. Y ahora resulta que la representante Ana Paulina Luna, sí, la que es aquí de Florida Central, nuestra representante de San Petersburg, que ahora está en el Congreso, ella también se suma a la protesta de James Comer en cuanto a la información que debe ser revelada. Esta lista de clientes de Jeffrey Epstein debe ser revelada. Lamentablemente esta administración, la administración de Donald Trump, está cayendo en lo que nosotros decimos. La forma de generar confianza en el público estadounidense es presentar información completa, porque la desinformación se genera a partir de la información a medias o de la información tergiversada o simplemente de dar fragmentos que lo que van a dejar es simplemente interpretaciones, especulaciones de la gente. La mejor forma de combatir la desinformación es presentando toda la información. Y lamentablemente, por lo menos es lo que vemos a través de quienes son parte del Partido Republicano, lo dije, James Comer, lo decíamos que el día de ayer, que fue el primero el que a nivel nacional lanza la piedra, lanza la bomba, porque se supone que el Departamento de Justicia tendría que haber revelado esos datos ya. Y teníamos a un presidente Donald Trump que incluso en campaña dijo, el día primero se va a saber o se va a iniciar con la investigación, para saber la lista de clientes de Jeffrey Epstein, lo que ocurrió realmente con la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy y también la muerte que tiene que ver con Martin Luther King Jr., el reverendo que también fue asesinado. Entonces, esos detalles, más allá de lo que pueda significar en la historia, tanto el señor Kennedy como el señor King, nosotros creemos que ahora, en este momento, con gente que está viva, que seguramente forma parte de los círculos más altos de la política, del entretenimiento y de cualquier otra rama, afín, igual de la tecnológica, nosotros entendemos que si este país, los Estados Unidos, sigue siendo ese lugar donde el respeto irrestricto a la ley, donde además todos somos iguales ante la ley, pues tiene que prevalecer. Y este es el momento. Quien quiera que esté en esa lista, sea demócrata o republicano, tenemos que saberlo. Y la única manera es que esta fiscalía, que este Departamento de Justicia, termine revelando esa información. La representante Ana Paulina Luna, ella es la que dijo, y además presidenta del grupo de trabajo sobre la desclasificación de secretos federales, ha intensificado sus demandas para que la fiscal general Pam Bondi publique esta tan esperada lista de clientes de Jeffrey Epstein, citando las recientes muertes de 2 víctimas y una creciente erosión, según la representante Luna, de la confianza pública en el Departamento de Justicia. 2 víctimas de Epstein, y esta es una publicación que hace la congresista a través de su página o su cuenta en X, antes Twitter, dice: 2 víctimas de Epstein han muerto. Cada día que el Departamento de Justicia retrasa la publicación de la lista de clientes de Epstein, la confianza pública se erosiona y más vidas corren peligro. Exijo al Departamento de Justicia y a Pam Bondi que actúen de inmediato y publiquen los archivos. El pueblo estadounidense merece la verdad. Esto sería el último esfuerzo de Luna, quien también hace un poco más de un mes había amenazado con salir de ciertos departamentos de investigación o ciertos grupos de investigación por el tema de que no hay confianza dentro del partido. ¿Y cómo va a haber confianza? Lo decíamos en otros episodios. Todavía existen muchos reinos que solamente son republicanos de nombre y que al momento de apoyar políticas de izquierda, esta izquierda socialista demócrata, actúan como tal,
muchos de estos republicanos al momento de votar terminan sumándose a las filas de los demócratas. Y todo esto fluye porque todavía no hay una confianza y una solidez en el Partido Republicano, y es precisamente que hay muchas de estas grietas debido a que el Partido Republicano está inundado todavía de este deep state, de este establishment. Este pantano, este lodo profundo que sabe que tiene que mantener a toda costa el poder para seguir generando el flujo de ganancias para muchas de sus instituciones, empresas y todo lo demás que hayan formado. Por eso es que esto del bipartidismo, que se habla mucho a través de los principales medios de comunicación, no es más que un engaño que lanzan estos medios de comunicación para que la gente crea que existen dos grupos políticos que, independientemente de cuál sea su visión, luchan por el bienestar del pueblo. Mentira, no hacen esto por el pueblo, lo hacen por sus propios intereses, que son lo único que realmente los lleva hacia la política. Pero volviendo a este tema de Jeffrey Epstein, entendemos que tiene que haber información que dé a conocer este Departamento de Justicia, porque es realmente infame esta red de tráfico sexual que se impuso a través de Epstein y que seguramente enloda a muchos de la política actual. Lo decía, igual a toda esta industria de Hollywood, a la industria de la música, a la industria tecnológica. Hay muchos que seguramente van a caer dentro de esto, pero hay que seguir presionando como lo hace la representante Luna, como igual lo hace James Comer, quien está a cargo de la Cámara de Representantes, porque el pueblo estadounidense merece saber la verdad, pero más importante, tiene que haber responsables. Tenemos que saber quiénes están en esa lista y tenemos que ver un departamento de justicia que tenga la capacidad de trabajar no por el gobierno actual, no por los gobiernos anteriores, sino por el pueblo estadounidense. Y quien quiera que esté en esa lista también tiene que ser llevado ante la justicia y debe ser procesado. Esto si todavía en los Estados Unidos se habla de independencia de poderes, si todavía en los Estados Unidos realmente nadie está por encima de la ley. En cuanto a otro tema, el presidente Donald Trump ha salido otra vez a denunciar a los principales medios de comunicación, a quienes ha criticado duramente por las encuestas más recientes, y por ello ha exigido que se investiguen a estos principales medios de comunicación. Lo hizo a través de su cuenta en Truth Social, su plataforma social, donde el presidente dijo: las encuestas de las noticias falsas, las fake news, como las noticias mismas, son falsas. Lo estamos haciendo excelente, mejor que nunca. Eso es lo que escribió el presidente, quien salió a decir y criticar estas encuestas publicadas por el New York Times, ABC, Washington Post e incluso a Fox News, exponiendo la incesante campaña de estos medios del establishment para desmoralizarlo a él y a su agenda de los Estados Unidos primero, Make America Great Again, y sugirió que deberían ser investigados por fraude electoral. Al denunciar las encuestas falsas de organizaciones de noticias falsas, el presidente Trump señaló números de encuestas que subestiman dramáticamente su verdadero apoyo entre los votantes. Ahora, él tiene mucha razón en muchos aspectos de cómo se elaboran este tipo de encuestas y por qué también son sesgadas. Usted recordará que hace unas semanas nada más, a través de su podcast Conserva la Voz, habíamos mencionado, y quiero ser bastante simple en cuanto a explicarle esto, no quiero tomar mucho tiempo, pero, por ejemplo, si en su red social o igual en su página de internet, generalmente si usted está buscando un zapato de color rojo y lo digita en su buscador de su internet, en su teléfono o en su computadora, el sistema automáticamente recopila esos datos y el algoritmo le sugiere todos los tipos de zapatos rojos que existe en el mercado. Y muchas veces usted se pregunta, pero si yo no le dije no le dije a la plataforma de Facebook que me dijera
que estoy buscando o que estoy necesitando o que simplemente me gusta el color de zapato rojo. Yo simplemente había digitado en una página cualquiera, pero ahora resulta que aparece en Facebook y después aparece en X y después aparece en Instagram y muchas de las plataformas. Esto es debido a que existe un sistema de recolección de datos que, además, sumado con los algoritmos, automáticamente esto beneficia a cualquier sistema de comercio y, por ende, si a usted, cuando ha digitado, ha buscado o incluso, le cuento que hay muchos de estos celulares que están prendidos los micrófonos y cuando usted simplemente lo menciona, también absorbe esta información. Entonces resulta que automáticamente estas redes sociales le van redireccionando para que usted no tenga que estar buscando por aquí y por allá, sino automáticamente ellos ya le sugieren y le mandan la información de qué tiendas, a qué precios y dónde lo puede conseguir. Entonces, lo mismo pasa con el tema de esto de las encuestas. Si usted es una persona que consume constantemente los principales medios de comunicación, por ejemplo, en español, si solamente usted ve las cadenas en español en los Estados Unidos y entra a sus páginas y además entra a sus redes sociales, usted es una persona que está acostumbrada a recibir la información que, por ejemplo, le plantea Univisión. Ya no le estoy hablando solo de las novelas, o igual si usted es un asiduo del fútbol, le va a mandar ropa de su equipo favorito. No vaya a creer usted que le van a mandar. Si usted es una persona que es hincha del Real Madrid, no le van a mandar cosas del Barcelona, no, le van a mandar del Real Madrid. Y si usted es un hincha del América de México, le van a mandar poleras amarillas, no le van a mandar poleras de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero el sistema básicamente es lo mismo en cuanto también al tema de las encuestas. Si hay gente que está acostumbrada a recibir información a través de los principales medios de comunicación y visita sus páginas, estas personas ya tienen esta costumbre de darle esa información sesgada de izquierda. No es una información imparcial. Y le digo por qué no es una información imparcial, porque precisamente estos medios de comunicación responden a intereses. Y le digo que responden a intereses, ¿por qué? Porque son conglomerados, ¿sí?, que están siendo administrados por fondos de inversión. Más del 85%, o en realidad más del 80%, casi es el 85% de los principales medios de comunicación en los Estados Unidos forman parte de la agenda globalista. Esta misma agenda progresista que difunde información progre, esta cultura woke todos los días por estos mismos medios de comunicación y que no están de acuerdo con la línea conservadora. Entonces, cuando lanzan una encuesta, por ejemplo, en las cadenas en español y preguntan ¿cómo le parece el desempeño del presidente Donald Trump? Si se supone que más del 70% de los hispanos votan demócrata, sí, si más del 70% votan demócrata, ¿cómo usted espera que cuando le pregunten cómo está funcionando la administración o cómo evalúa el trabajo del presidente Trump, cómo espera usted que la respuesta sea superior a la del 50% de aprobación? Eso no es posible, porque otra vez los algoritmos atraen a la gente que tiene una línea de pensamiento. En este caso, aquellos que consumen información de los principales medios de comunicación, si todo el día te van diciendo que el presidente Trump es un dictador, que es malo, que tiene mala economía, que deporta gente, que vota a todo el mundo, pues dentro de ti ya tienes una idea formada de que esta administración es mala, que no hace bien su trabajo. Pero sí, por supuesto. Si yo le dijera a usted que la administración que más personas ha deportado desde finales del siglo pasado, usted no me creería que son demócratas, pero sí, lo son. Si usted revisa los datos, el presidente Bill Clinton, demócrata, deportó casi 12 millones de indocumentados. Vamos a la historia. El presidente republicano George W. Bush, más o menos unos 10 millones. Sin embargo, el presidente Obama, el más querido por los hispanos, deportó más de 6 millones de indocumentados. Y resulta, de una manera bastante graciosa, que el día de ayer, cuando está siendo entrevistada, su esposa, o bueno, dicen que es su esposa, Big Mike, Michelle Obama, resulta que la señora dice que no duerme por el tema de que están deportando a miles de personas por día. Y parece que no le hubieran dicho o no se ha enterado o quiere no enterarse de que su esposo es uno de los que más ha deportado en la historia estadounidense.
Sin mencionar que fue Barack Obama el que creó esas jaulas en los centros de detención de inmigrantes donde no solamente dormían adultos, sino también dormían los niños. Eso no fue creación del presidente Donald Trump. Eso lo mandó a hacer Barack Obama, uno de los principales deportadores de hispanos. Porque, ojo, Barack Obama, para mí es el musulmán, incluso podríamos decir el presunto homosexual Barack Hussein Obama, es el que se encargó de deportar a la mayoría de hispanos. Sin embargo, fue el que más abrió las puertas para que vengan de países musulmanes, porque hizo la importación de Pakistán, de Afganistán y de otros sectores que son mayoritariamente musulmanes para que entraran al país. Por un lado deportaba hispanos, pero por el otro permitía o importaba musulmanes. Sin embargo, esto no te hablan en los principales medios de comunicación. ¿Por qué? Porque iría contra la narrativa. Si uno hace una matemática simple de la cantidad que hasta ahora se ha deportado en la administración presente, pues el número sigue siendo ínfimamente pequeño comparado con lo que ha deportado el Partido Demócrata tan solo en sus 3 últimas administraciones. Vale decir Clinton, Obama y Biden. Entonces, nosotros tenemos por eso que saber elegir, pero sobre todo lo que les vengo diciendo a diario, hacer una actitud crítica de lo que recibimos como información. No se quede simplemente con el titular de lo que le dicen. Ahora, en este programa tampoco le voy a pedir que me crea cuando le estoy diciendo que esta información, por ejemplo, es sesgada, o en gran parte muchas de las encuestas son sesgadas porque hay intereses que están de por medio. Pero no me crea a mí. Vaya, busque, digite y vaya leyendo entre líneas por qué ese titular, qué además viene debajo del titular, por qué además existe la indignación del presidente con relación a las encuestas. Acá tengo una página que usted también puede buscar si usted tiene tiempo y quiere darle una mirada. Hay una página que es Real Clear Politics, que es la que aglutina, aglomera o reúne las principales encuestas que hacen muchas universidades y centros dedicados a las consultas a la población estadounidense y también en el extranjero. Pero propiamente recopila, aglomera, junta esta información. Y resulta que cuando usted digita Real Clear Politics y entra al espacio de las encuestas, mire por acá. La que está más vigente en fecha de hoy, abril 29, dice: la aprobación que le dan al presidente Donald Trump es de tan solo el 43%. Pero ¿quiénes son los que hacen esta encuesta? Lo hace NPR, PBS y Marist. Solo por mencionar los 2 primeros, NPR y PBS. ¿Cómo esperamos nosotros que si el gobierno actual ya ha llevado y ha sentado a sus directores principales de estos medios de comunicación y les ha encarado, porque ha llevado pruebas, el Congreso ha llevado pruebas, donde le ha dicho, ustedes tienen o no una inclinación hacia la izquierda? Y tanto la directora de PBS como la de NPR dijeron, no, somos imparciales. Mentira. Salieron los congresistas a mostrar información donde les leyeron las publicaciones de incluso una de ellas en cuanto a cómo tergiversan o emiten una editorialización, una opinión sabiendo que son directores de estos medios de comunicación. Entonces, ¿cómo esperamos que esta gente a quien se le está diciendo que le van a quitar los fondos, porque ya es que el pueblo estadounidense no tiene por qué financiar a estas entidades privadas? No deberíamos pagarlas. Y si es como dicen sus directoras de estos medios de comunicación, que son millones los que escuchan sus medios radiales, que son millones los que quieren que esto siga funcionando, pues en esta era de la comunicación donde la mayoría estamos subsistiendo haciendo nuestros propios programas, y si tenemos millones que nos siguen, pues estas empresas no tendrían por qué tener problema de subsistir por su cuenta y dejar que sus suscriptores paguen a diario una mensualidad y así ellos puedan seguir operando. Pero otra vez, esta encuesta de NPR y PBS tiene que también ser mostrada bajo la realidad de que están siendo amenazados por este gobierno, quien ya les ha señalado como de tendencia de izquierda y les ha amenazado con no darles más presupuesto. Entonces, si ya existe este conflicto de interés, ¿cómo esperamos que NPR y PBS
terminen sacando una encuesta que sea siquiera aproximada a la realidad. Pues es muy difícil. Por otro lado, aquí tenemos una encuesta que realizan el domingo 27, otra de las más recientes. ABC y el Washington Post le dan tan solo una aprobación igual del 42%. ABC, no se olviden que también esta administración ha denunciado a esta institución porque ha presentado una alteración en una entrevista. Y ni hablar del Washington Post. Ya esto tiene décadas donde tanto el Washington Post como el New York Times son de tendencia de izquierda. Y no porque esté la presidencia Trump, no en esta segunda, no igual en la primera. No, estos ya vienen de mucho antes. Cuando uno revisa el historial que tienen estos principales medios de comunicación, sus editoriales son marcadamente a favor de la izquierda, independientemente de cuál es el actor político de turno. Entonces, ¿cómo podemos esperar que exista una encuesta apegada a la realidad? En la emisión del domingo 27 también está la de CNN, que también le da una aprobación del 43%. Imagínense que CNN, que es la principal arma de desinformación demócrata, y no solo otra vez de esta administración, sino de muchas otras, ¿cómo esperamos que esta inclinación tan marcada de CNN nos dé una realidad distinta? La gente no cree en CNN y para darle solamente un dato, puede usted revisar cuáles son sus índices de audiencia. Hay youtubers con menos de 50,000 seguidores, más bien, menos de 50,000 seguidores, que tienen mucha más audiencia que estos medios como el de CNN, que dicho sea de paso ni siquiera es de canal abierto, es a través de televisión por paga. Y ellos se lanzaron hace unos años pensando que la gente quería tener el CNN Plus. Sin embargo, esto no les duró ni siquiera 3 meses. Tuvieron que dejar el proyecto porque la gente no los ve, la gente no les cree. La gente ya no quiere saber de muchos de estos medios porque precisamente la credibilidad la han perdido por tener una inclinación tan marcada hacia la izquierda. Y les decía ya para terminar el tema del New York Times. Igual, el New York Times el pasado viernes 25 le da un 42% de aprobación simplemente. ¿Y cómo podemos esperarnos que el New York Times le ofrezca algo de, no sé si decir una tregua a esta administración cuando claramente tiene un sesgo marcado hacia la izquierda? Y no estoy hablando solamente del tema de editorial de opinión, sino en términos generales, cuando uno lee sus editoriales y sus noticias, es realmente preocupante cómo se maneja la desinformación o la manipulación de la misma. Y precisamente de esta manipulación quiero hablarles, porque les había mencionado sobre este polémico caso de supuestos niños estadounidenses deportados de los Estados Unidos. Es vergonzoso. Es realmente vergonzoso cómo estos principales medios de comunicación están al servicio de la desinformación. Pero de esto le hablo al volver después de esta pausa. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Recuerden que ustedes pueden mandarnos sugerencias en cuanto a temas que quieren que abordemos en este subpodcast a través de nuestras plataformas sociales. Me encuentra como Freddy Silva TV, Freddy WDY Silva con V y TV. Solamente en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80 solo en Instagram y el resto como Freddy Silva TV. Con mucho gusto. Si usted tiene alguna inquietud en cuanto a los temas que abordamos, si usted necesita algún enlace también para poder hacer una revisión por su cuenta, con mucho gusto escríbame un mensaje y voy a compartirle los datos. Les decía antes de irme a la pausa que la forma en cómo engañan, en cómo están manipulando la información es preocupante y creo que el presidente Donald Trump tiene toda la razón en cuanto a
sugerir o pedir que deben ser investigados ciertos medios de comunicación, incluso solo por esa vía, con el tema del fraude electoral, que no me parece tan descabellado. Lo que sí me parece descabellado es cómo presentan los titulares para generar indignación en el pueblo estadounidense, y esto tiene que ser un llamado de atención y un llamado a la reflexión por parte de los ciudadanos americanos. Sí, a todos en general, no simplemente al que escucha y que está adherido a la línea conservadora o republicana. También para los de izquierda, los socialistas, los demócratas, es importante hacer una reflexión, porque realmente está esta prensa progresista en un lugar, creo, de mucha desesperación, y por ello se agarran de lo que sea. Hace unos días nada más hablábamos cómo en el caso de Kilmar Abrego García, estos principales medios de comunicación difundían la desinformación, diciendo que se trata de el hombre de Maryland, el padre de Maryland. Sin embargo, Kilmar Abrego García no es ni ciudadano americano, ni siquiera residente de Maryland, es un ilegal, que además está confirmado que Kilmar Abrego García es miembro de la Mara Salvatrucha 13. Añadiéndole a eso, tiene registros de que ha golpeado a su mujer, no en una ocasión, además tiene denuncia por trata de personas, e incluso el padre de los 2 niños con los que está, o los que ha tenido, la esposa de Abrego García, ha mandado a pedir la custodia de sus hijos, temiendo por la seguridad de los mismos, al denunciar que ella, la madre, estaba saliendo con un pandillero. Todos estos datos fueron ignorados por los principales medios de comunicación y solamente a sus seguidores le dijeron que se trataba del hombre de Maryland, del padre de Maryland, haciéndole creer que se trataba de un ciudadano americano. Mentira. Pero es descabellado ya lo que vienen diciendo desde hace 3 días. Titulares como, por ejemplo, el de CNN, donde dice: 3 niños que son... Estoy leyendo la publicación de CNN del lunes 28 de abril, el día de ayer, escrito por Daikin Andon, dice: 3 niños que son ciudadanos estadounidenses, incluido uno con cáncer, fueron deportados con sus madres, dicen sus abogados y grupos de defensa. Claro, como para decir, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Mentira, lo han elaborado precisamente para que la gente, al momento de leer, entienda que hasta los ciudadanos americanos están en peligro y que pueden ser deportados y que todo el mundo hoy tiene que vivir bajo el miedo porque en cualquier momento lo sacan de acá. Eso es realmente una perversión. ¿Por qué? Porque eso es alimentarse del miedo de la gente, y los principales medios de comunicación son expertos en ello. Y no tengo que ir tan atrás en la historia. Esto último que pasó durante la pandemia del COVID-19 fue otro mecanismo a través del miedo y la campaña del terror que lograron someter a millones, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, para que acaten medidas que ni siquiera eran médicas, mucho menos eran científicas, y todos estos eran impulsados por politiqueros, la mayoría de izquierda. Entonces, los principales medios de comunicación son realmente nefastos al momento de plantear sus titulares. Y no solamente CNN. Por ejemplo, el Washington Post dice: 3 ciudadanos americanos de edades de 2, 4 y 7 años fueron deportados de Luisiana. Ojo, otra vez estamos hablando de que fueron deportados. Esto es una falsedad. ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución, establece que no puede ser un ciudadano americano deportado. No puede ser. Y eso por un lado. En el caso de esta madre, esta mujer hondureña, que tiene sus 3 hijos, los niños no fueron deportados. Las autoridades, en este caso a cargo del SAR fronterizo Homan, le consultaron a la madre si quería o no irse con los niños. Y la madre dijo: por supuesto que me los llevo conmigo, ¿por qué los dejaría acá? Aquí hay un problema, ¿no? Porque también aquí hay un doble rasero. Los principales medios de comunicación, especialmente en español, en este caso, muy mágicamente y muy picarescamente, no quieren hablar de una
desunión o que una separación o que hubo una separación familiar. No sé si usted ya va viendo la forma en cómo nos manipulan. Cuando a ellos les conviene, entonces lanzan el dilema de que hay un gobierno que está separando familias. Pero muy picarescamente, los medios de comunicación en este caso ya no hablan de separación de familia. ¿Y sabe por qué no hablan? Porque no quieren mencionar que existe una ley la cual protege aquí. Le voy a leer, mire, ¿no? Para que usted simplemente sepa. Los padres que entran ilegalmente a los Estados Unidos saben los riesgos a los cuales se enfrentan, incluyendo la opción de que traigan a sus hijos con ellos o dejarlos en Estados Unidos bajo tutela. Para empezar, existe un riesgo de parte de los padres al momento que sacan de sus países para traerlos a Estados Unidos. ¿Pero qué dicen los titulares? No, es el gobierno el que separa familias. Es el gobierno el que está haciéndole daño a esa familia. No, son los padres irresponsables que desde el inicio que toman la decisión de sacar a su familia de su país, los hacen cruzar por medio del crimen organizado, de todas estas pandillas, los cárteles del narcotráfico que están operando en la frontera, son ellos los que ponen en riesgo a su familia. Y saben que hay muchos otros riesgos también una vez que están ya dentro de los Estados Unidos. Pero a lo que vamos, la ley de derechos y responsabilidades de las familias, la ley HR 650, protege explícitamente el derecho de los padres a tomar decisiones por sus hijos, pero no exime de consecuencias a quienes infringen la ley. En otras palabras, esta ley HR 650, la ley de derechos y responsabilidades de familia, le da el pleno derecho al padre de familia, a la madre que estaba con o a cualquiera que tenga la tutela de los niños, a decidir dónde consideran ellos que van a estar mejor. Si con ellos yéndose fuera del país o dejándolo bajo la tutela de alguna entidad estatal en los Estados Unidos. Entonces, cuando se está llevando a cabo una deportación de una mujer que tiene a su cargo 3, 4, 2 o un solo hijo, lo que se está haciendo es un proceso de deportación de quien ha infringido la ley. En este caso la madre. Y si ese niño es un ciudadano americano, la Constitución dice que no puede ser deportado. La ley dice en realidad que no puede ser deportado el ciudadano. Pero entonces existe esta ley que le da al padre de familia a decidir qué va a pasar con el futuro de su hijo ahora que esta mujer no va a poder quedarse en los Estados Unidos. Pero eso no lo hablan en los principales medios de comunicación, porque eso iría contra la narrativa de que hay un gobierno dictatorial, un gobierno separador de familias, un gobierno perverso que no quiere ver ni siquiera a sus ciudadanos acá. Y esa es la mentira que no podemos tragarnos. Tenemos a estos titulares, les decía, el Washington Post hablando de deportación, igual que el CNN hablando de deportación cuando en realidad no fue una deportación. Incluso hay un dato interesante en cuanto a este tema, donde la misma ley, la misma corte le dice, nosotros no podemos deportar al ciudadano. No se puede, la Constitución tampoco lo permite. Sin embargo, pues hay que hacer una consulta y decirle a la madre qué es lo que prefiere hacer. Y en ese caso, si la madre dice de una, conmigo hasta donde tenga que ir, o tal vez pueda decidir, mira, yo creo que puede estar mejor acá, pues será la decisión de la madre. Pero resulta que ahora, a través de los principales medios de comunicación, se lanza esta idea de que existe un gobierno que está deportando a ciudadanos estadounidenses. Y es ahí donde creo nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Porque si tenemos a estos principales medios de comunicación que están constantemente llevando adelante este tipo de narrativas y que, peor aún, están estableciendo desinformación para generar indignación, pues entonces no caigamos en este juego. Porque les decía ayer, hay otro caso que lo pasé muy por encima y tiene que ver precisamente con el centro de la Florida, aquí en Tampa, de una mujer con una I-220 que termina siendo deportada. Es más, según la declaración del esposo,
Aparentemente ya en la mañana fue ella, mientras fue a hacer creo su chequeo, entonces a ella la detienen o la retienen más bien en este centro federal y ya después a las horas creo que terminan deportándola con un grupo porque seguramente ya estaban simplemente en cupo lleno y tenían que hacer el proceso de la deportación. Pero lo que no cuentan en los principales medios de comunicación es que el formulario bajo el cual estaba la señora era que estaba en un proceso de deportación y lo que quería era pues ver la forma en cómo el gobierno podría ser más humano o pensar en la familia y no deportarla. Sin embargo, esto es a discreción y la ley dice que es así, es discrecional. Nosotros podemos creer y además estamos convencidos de que las leyes han sido hechas para poder acomodarse hacia el hombre. ¿Por qué? Porque al final la elaboración de las leyes tiene el propósito de una sana convivencia, que sea para el bienestar y la sana convivencia de todos los que vivimos en una sociedad. Sin embargo, en estos aspectos o en el contexto en el que vivimos ahora, les decía, es bastante complejo poner este tipo de sentimientos o emociones por encima debido a que el volumen que se ha permitido a través de la anterior administración es realmente alto. No estamos hablando de eso que el presentador de noticias Jorge Ramos, a través de una exposición que hacía en una universidad, él decía, y voy a tratar de ser lo más preciso, y si usted quiere realmente ver el video, yo lo invito a que vea mi red social o también puede ir a Media Research Center. Ellos también tienen en su página este video de Jorge Ramos. Usted digita Jorge Ramos y créeme, va a encontrar. En su declaración pública, Jorge Ramos dice, nosotros, refiriéndose a los principales medios de comunicación, tienen garantizado el éxito y la continuidad de sus televidentes debido a que hay un flujo de alrededor de 1,5 a 2 millones de indocumentados que entran por año. Más o menos es lo que él da a conocer. Y seguramente la implicación también de que ese 1,5 o 2 millones de algunos de ellos igual van a ser deportados. Y él también decía que de los que vienen no se toman la molestia de estudiar. Porque él hace también una comparación interesante. Los europeos, cuando vienen a Estados Unidos, se preocupan por estudiar el inglés. ¿Sí? Entiendo que hay muchos que vienen de Europa que ya forma parte de su currícula, que incluso tienen un inglés avanzado, y no solamente el inglés. Para muchos europeos, el inglés, el francés, igual que el español, a veces el italiano, son lenguas que ellos lo manejan desde básico porque ellos impulsan mucho que los niños aprendan otros idiomas, ¿no? Pero el europeo, cuando viene a los Estados Unidos, adicionalmente a eso, si su práctica o educación en cuanto a un idioma diferente es bajo, muchos de ellos se ponen a estudiar inglés. Lo que no pasa con nuestra gente hispana, que prefiere no someterse a una educación extra en cuanto a ir a estudiar, ya sea en las iglesias, que dan cursos de inglés, o pagar en alguna institución privada, o igual hacerlo por internet. Hay mucha gente, y esto otra vez, usted lo puede ver en este video, Jorge Ramos habla de esas diferencias donde nuestra gente prefiere mantenerse con nuestro idioma, aún sabiendo los riesgos que puede correr. Por ejemplo, si tú no sabes las leyes de esta nación y te acusan por algo y tú no tienes idea más o menos de cómo manejarte en el idioma inglés, pues tienes o estás en una desventaja. Porque además emigraste a un país diferente al tuyo donde hablan otro idioma y las leyes están escritas en otro idioma. Entonces, Jorge Ramos explica que nuestra gente no está dedicada al idioma en inglés. Entonces, para ellos, por eso el tema del entretenimiento, de las novelas y todo su formato, pues es en español. Porque ellos están conscientes que nuestra gente pues prefiere quedarse cómoda y tranquila en el idioma español. Pero esta afirmación nos parece interesante que da a conocer Jorge Ramos cuando dice que ese tanto por ciento, ese 1,5-8% de los inmigrantes indocumentados que llegan por año, entonces eso les garantiza el éxito a ese medio de comunicación de que tenga una clientela, porque son clientela, que van a seguir siendo fieles a estos principales medios de comunicación. Pero otra vez, el tema es que se hablaba
de un promedio de 1.5 a 2 millones, sabiendo que de ellos una mitad pueden ser deportables o fueron deportados. Entonces, más o menos estamos hablando de 1 millón. Cuando ya hablas de 12 a 14 millones que han entrado de forma masiva, entonces, primero, ¿cómo es que se adaptan estas personas al idioma, por ejemplo, a la cultura? Si hay algo que a mí me encantó cuando llegué hace 24 años a los Estados Unidos, es el respeto y el apego de la gente a la ley. Porque no sé usted, pero allá del pueblo de donde yo vengo, cuando los vehículos ven un stop, todo el mundo se lo pasa. Peor, cuando ya termina siendo las 7, 8 de la noche, si hay un semáforo que está en rojo, es como que a la gente después de cierta hora no le importara la ley. ¿Por qué? Porque no la respeta. Ya ni hablar de los efectivos de la policía. En el pueblo de donde yo vengo, pues ni siquiera los respetan. Es más, están acostumbrados a que cuando un policía te para, automáticamente sacas la mochada, la coima, no sé cómo, la mordida. Hay distintas formas de cómo le llaman en cada uno de los países. Sin embargo, cuando llega uno a los Estados Unidos, sabe que hay un apego a la ley. Incluso si no lo sabes, lo vas aprendiendo. Porque si ya estás conduciendo y haces una de esas cosas que hacías en tu país, pues este gobierno te recuerda que no lo puedes hacer a través de ¿qué? Lo hace a través de las multas. Porque al adulto la forma de cómo le enseñas es a través del bolsillo. Una vez que le duele el bolsillo, le cuesta volver a cometer ese delito y lo va aprendiendo de esta forma. Sin embargo, cuando les estoy hablando de la forma masiva en la cual llegan 12, 14 millones de indocumentados, entonces no tienen el tiempo para poder adaptarse al nuevo país al que migran. Por lo tanto, van trayendo sus malos hábitos e imponen sus malos hábitos. ¿Y esto debido a qué? A que como se establecen en comunidades donde también están hispanos, entonces ellos adaptan más bien sus malos hábitos, su cultura y todo lo demás con lo que vienen, y eso contamina más bien a una nación que se supone ha evolucionado. Se supone, entre 50 y 60 años más evolucionado que los países tercermundistas en cuanto a la formación, a la educación, al respeto. Entonces, cuando tenemos gente que simplemente trae sus malos hábitos, sus malas costumbres y no tiene tiempo de adaptarse, pues lamentablemente no tenemos una sociedad que se pueda presumir de primer mundo, sino que ya está intermedio o más bien nivelando a lo que es un país tercermundista. En el caso de la cantidad masiva con respecto a procesar datos o que el agente federal de inmigración diga, bueno, vamos a tener una política más humanitaria o tenemos que sentarnos a ver a detalle y revisar, a ver, este caso, ¿por qué sí, por qué no? ¿O por qué esta madre en Tampa tiene que ser prioridad? ¿Por qué tenemos que velar porque está con una niña? Porque además está casada con un ciudadano americano. Muchas de estas formas seguramente ya están siendo suprimidas y están haciendo revisiones express. ¿Qué quiere decir una revisión express? Que no hay tiempo para dedicarle específicamente a ese caso. ¿Por qué? Porque son miles y miles, si no millones de casos que se tiene que resolver. Leía un artículo esta mañana que decía que fácilmente el presidente Donald Trump podía quedarse 4 años sin hacer otra política, sino la de buscar, procesar y deportar, y aún así le faltaría tiempo para tratar de sacar a gente con antecedentes criminales que entró en medio de esa ola masiva o esa invasión migratoria de casi 14 millones de indocumentados. Lo decía el día de ayer. Ojalá que la gente buena, ojalá que aquellos que legítimamente vinieron a prosperar, ojalá que aquellos que también no vinieron a ver qué provecho le pueden sacar a esta nación, aquellos que vinieron en busca del sueño americano, que se están esforzando, que ahí ya tienen a su familia, que tienen su negocio, que ya tienen su casa, aquellos que están realmente enamorados de este país, de las oportunidades que nos dan, ojalá que esa persona o que esas familias que no tienen documentos, ojalá encuentren realmente la oportunidad de tener un estatus migratorio en este país. Pero aquellos delincuentes de los que siempre hablo, de esta lista que presenta el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de la Oficina de ICE, son 2 informes distintos, donde habla de más de 660,000 inmigrantes con antecedentes criminales. Y de estos 114,000 son criminales que están con algún tipo de proceso por homicidio. O sea, hay una persona muerta de por medio. Ojalá que esta gente sí la puedan sacar. Y esto no solamente por un tema de afinidad política, no. Es por un tema de seguridad.
Independientemente de que seas demócrata o republicano, lo que tú quieres es que tus hijos, cuando vayan a la escuela, estén seguros. Bueno, por lo menos en las calles o cuando van a las tiendas. ¿Sí? También querrás que tu pareja esté segura cuando sale de una discoteca o igual de un restaurante cuando va a comer. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque si nosotros nos fijamos el tipo de delincuencia que hay en nuestros países, desde México hasta Argentina, uno está simplemente saliendo de una fiesta a las 7, 8 de la noche y puede ser víctima de un asalto. Y esto te puedes imaginar en un país de tercer mundo. Sin embargo, esto está pasando aquí en los Estados Unidos. Hace unos días nada más reportaba, ¿quién creen? La secretaria o la subsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que decía que en Washington, D.C., en un restaurante, le robaron su cartera. Le robaron su cartera a una de las autoridades, yo diría como una ministra, porque ese es el cargo que tendría una secretaría con relación al resto de la política hispanoamericana. Entonces le robaron a una ministra su cartera y resulta que era un inmigrante chileno ilegal. Entonces, cuando uno hace la comparación, nos estamos pareciendo más a un país de tercer mundo. Y si nosotros, independientemente de que seamos republicanos o demócratas, queremos seguridad aquí en nuestra nación, pues tendremos que apoyar las políticas que nos permitan seguridad. Así esto no nos guste. Así esto puede afectar lamentablemente a un familiar, a un amigo o un vecino. Porque lo que en realidad queremos es seguridad para este país, porque de aquí, ¿a dónde más nos vamos? Tal vez cuando estemos en nuestros países, cuando la economía se pone mal, cuando la política se pone mal, tal vez cuando hay un golpe de Estado, cuando hay una militarización, entonces lo primero que pensamos, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde nos escapamos? Y vamos emigrando más bien hacia Europa. O pensamos emigrar a un país vecino que tenga una mejor economía. O directamente pensamos en venir a los Estados Unidos. Pero ya estando acá, ¿a dónde nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Realmente pensamos en irnos? No. Aquí estamos y aquí nos tenemos que quedar. Y si tenemos ya familia, y si estamos prosperando, y si estamos mejorando en cuanto a cómo empezamos y cómo estábamos además del otro lado de la frontera, pues será momento de cuidar este lugar. Habrá que cuidar este país. Habrá que ser parte también de la política participativa de los Estados Unidos. Habrá que aprender el idioma. Habrá que aprender la cultura. Tendremos que ser parte también del progreso, como lo decía en su momento el presidente Kennedy. No preguntes qué es lo que el país puede hacer por ti. Pregúntate a ti, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el país? Y estamos en un punto de inflexión en el cual no podemos darnos el lujo simplemente de mirar para el costado, de hacernos a los locos, de creer que aquí nada está pasando. O peor aún, de empezar a generar indignación, molestia, malestar, por cómo nos cuenta una narrativa un principal medio de comunicación. No. Estamos en un punto de inflexión y reflexión donde tenemos que ver, primero, saber identificar la mentira. Saber identificar la mentira. Y para ello tenemos que prestarle atención a lo que leemos, a lo que consumimos y a lo que estamos viendo. Cómo nos venden la información. Si realmente lo que dice, ya sea el Washington Post, el New York Times o CNN, de que son 3 niños deportados, ¿realmente son 3 niños que están siendo deportados? ¿O es que la madre primero cometió el delito de pasar de forma irregular o de estar de forma irregular y que a discreción de una institución americana, porque así establece la ley, fue la madre la que terminó siendo deportada? Pero se le consultó a la madre, ¿para qué? Para que ella decida con todo su derecho pleno, porque hay un Estado de Derecho, donde ella toma la decisión de dejar a sus niños o llevárselos con ella. Entonces, si nosotros por lo menos empezáramos a dudar, a cuestionar esto que nos venden los principales medios de comunicación, ya no seremos simplemente parte del problema, sino empezaremos a ser parte de la solución. Porque al momento de empezar a leer, de investigar y hacer nuestra propia idea en cuanto a la información que nosotros mismos estamos buscando, pues entonces ya diremos no es tanto como nos están diciendo. O por el contrario, si tal vez usted, después de haber leído y de haber escuchado y haber investigado, usted más bien tiene una idea de que está realmente indignado y lo que está pasando es realmente cierto ante la luz de sus ojos, pues entonces también tiene una opinión formada. Y será la decisión suya la que también va a ser mejor, no solo de usted en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su condado, en su estado y luego para el país.
pero siempre y cuando tome una decisión que parta de la información que usted ha buscado y no de cómo le han plantado una narrativa. Sí, porque es como plantar una semilla. Esta gente hace ingeniería social hace décadas para decirnos a nosotros cómo debemos pensar, cómo nos debemos indignar o qué político o políticas debemos abrazar. Como por ejemplo estas políticas perversas de género. Se han encargado ya 30 años de irnos machacando y metiendo que esta agenda de género es buena, que es más bien una de las más amplias, tolerantes, abiertas. Mentira, es otra política totalitaria que viene además de la agenda globalista. No es propia ni siquiera de los Estados Unidos. Por ello, mi llamado a la profunda reflexión a cada uno de los que nos escucha y a cada uno de los que vive en esta nación, e incluso fuera de nuestras fronteras. Tenemos que revisar lo que nos cuentan a través de los principales medios de comunicación, leer entre líneas, ver además de ese titular la noticia completa. Y si todavía le causa una cierta duda, no dude en seguir buscando, pero no vaya a buscar los mismos medios de comunicación. Busque medios alternativos. Esos mismos medios que la prensa progresista dice que son fake news o que no hay que creerles o que tienen algún tipo de interés. No, al contrario, busque, lea a estos pensadores o divulgadores que son disidentes, que no piensan igual que los principales medios de comunicación. Porque también recuerde que si todos piensan lo mismo es porque en realidad nadie está pensando. Simplemente están acatando como ovejas una instrucción del de arriba y estamos simplemente yendo todos en un corral. Por eso, busque información y fuentes alternativas, no necesariamente lo que han establecido estos mismos medios de comunicación como fuente de información confiable. Y créanme, lo que sale de AP es como que todo se va repartiendo y le cambian una que otra letra, uno que otro artículo. Sin embargo, lo que se establece desde la misma agencia de Associated Press, generalmente se repite en el resto. ¿Por qué cree que hacen eso? Que no hay editores, no hay periodistas, no hay escritores que piensen de forma diferente. ¿No cree usted que eso podría siquiera ser el inicio para empezar a jalar el hilo, para empezar a ver hasta dónde nos lleva? Créanme, hay preguntas que pueden ser retóricas, básicas. Sin embargo, a partir de estas preguntas tan simples, uno puede ir encontrando ciertas verdades que pueden ser abrumadoras, pero no dejan de ser verdad. Por eso, nuestra invitación diaria a que usted ejercite lo más que pueda su actitud crítica. Soy Freddy Silva, contento de que me hayan acompañado en este podcast, con la promesa, por supuesto, de reencontrarnos mañana con otro episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.